Buen día, mi nombre es Fátima del Carmen Morlán Sánchez y en esta ocasión me tocó exponer sobre el acto administrativo. Para empezar, me gustaría dar una breve definición de lo que es un acto administrativo. Un acto administrativo es la declaración unilateral de voluntad que emiten nuestras autoridades en el ejercicio de sus facultades, en la cual se crea, se modifica o se extingue la situación jurídica de un gobernado o de un administrado. Esto es, en pocas palabras, que son aquellos actos que emiten nuestras autoridades, siempre teniendo en cuenta que debe de ser dentro del ejercicio de sus facultades y que sean debidamente competentes. Para esto debemos de recordar que existe un principio de legalidad, el cual dice que las autoridades solamente pueden hacer lo que la ley les faculta y no pueden rebasar esta esfera jurídica. No pueden ejercer más allá de lo que la ley no les permite o no les faculta. Debemos recordar que tenemos un derecho constitucional en el artículo 8, el cual nos da el derecho de petición frente a nuestras autoridades, la cual debe de ser dirigida de manera respetuosa. Personalmente, yo entiendo el derecho administrativo como una de las partes medulares o esenciales del mismo, en virtud de que, como veremos más adelante, toda actuación que la administración pública a sus tres niveles, ya sea federal, local o municipal, realiza, se efectúa mediante actos administrativos. Todo aquello que la autoridad realice en esa calidad de imperio, en esa calidad de administración pública, se va a regir por el acto administrativo. Por ejemplo, licitaciones, adjudicaciones, la emisión de multas, el cobro de contribuciones, la emisión de reglamentos, todo esto se ve regido por la materia administrativa específicamente. Y por consiguiente la autoridad está obligada a cumplir con la disposición aplicable al efecto. En este caso sería la ley de procedimiento administrativo, ya sea federal o local. Y debe cumplir con el acto administrativo, que es lo que nos tiene aquí en esta ocasión. Teniendo en cuenta este comentario muy breve de que el acto administrativo viene siendo toda aquella actividad que la autoridad realiza y teniendo en cuenta que la autoridad siempre se encuentra emitiendo actos administrativos, me di a la tarea de tratar de conceptualizar el acto administrativo. Siendo así, lo he conceptualizado en base a lo anterior como una declaración unilateral de la voluntad de la autoridad, la cual es externa, concreta y ejecutiva, tendiente a crear, reconocer, modificar o extinguir derechos u obligaciones subjetivos mediante el ejercicio de la potestad administrativa. Ya analizada esta definición, me di a la tarea de separarla en 5 puntos esenciales. El primer punto es declaración unilateral de la voluntad de la autoridad. Hablamos de una declaración en virtud de que el acto administrativo debe de exteriorizarse y debe materializarse para considerarse como tal un acto. Hablamos de unilateralidad en razón de que el acto administrativo es emitido por la autoridad sin consultar al respecto al particular. Y la voluntad viene concatenándose con lo anterior, puesto que mediante esta declaración unilateral se expresa lo que desea la autoridad. En palabras un poquito más comprensivas, es el medio por el que la autoridad expresa lo que quiere hacer o señala lo que quiere hacer. El segundo punto interesante que yo marqué es que es externo y concreto, es decir, que para considerarse como acto administrativo, la autoridad debe exteriorizarlo. ¿Cómo? Cumpliendo con las formalidades de ley que veremos a continuación. Y debe de ser concreto. ¿A qué se refiere con concreto? Que debe de cumplir con los requisitos y debe cumplirlos de manera cabal, concreta y precisa. El tercero es objeto de crear, reconocer, modificar o extinguir. Aquí encontramos entonces
que el objeto de esa declaración de la voluntad es el de crear o reconocer o bien modificar o extinguir. ¿Qué? Y aquí caemos en el cuarto punto, derechos u obligaciones jurídicas subjetivas. Un punto interesante aquí es el señalar que son subjetivas, es decir, encaminadas a un sujeto en específico, que puede ser un particular, una sociedad mercantil, una agrupación con fines políticos, o bien puede ser el conjunto social como tal, pero por lo general el acto administrativo siempre va a ser subjetivo. Es decir, va encaminado a ti, o va encaminado a tu sociedad anónima, o va encaminado a tu vecino, o va encaminado a un familiar tuyo. Es subjetivo y pues crea, reconoce y modifica o extingue los derechos u obligaciones de carácter jurídico. ¿Ya que nos referimos con derechos u obligaciones de carácter jurídico? Pues a todos aquellos derechos o obligaciones que emanan de alguna legislación. Por ejemplo, el pago de contribuciones contemplado en el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política, por ejemplo. El cumplimiento de la normativa de tránsito municipal, el pago de contribuciones regulado en la ley desde la materia local. Hay muchos ejemplos. Y el último punto que me parece muy relevante, el quinto, sería un ejercicio de su potestad administrativa. No voy a profundizar mucho en ese punto porque es un punto un tanto más doctrinario, un tanto más filosófico, y pues yo lo describiría como esa potestad o esa facultad que tiene el Estado, que le ha sido otorgada por el ciudadano por medio del contrato social para cumplir todos aquellos objetivos o intereses que tiene y que suelen ser intereses del colectivo al que representa. Es decir, la facultad que tiene la autoridad de actuar como necesite para satisfacer los intereses de sus gobernados, los intereses de sus administrados. Entonces, para tratar de entender un poquito mejor este punto, les voy a explicar que el concepto de acto administrativo yo lo separé en 5 puntos. El primero, que es la declaración unilateral ya explicada y que debe ser exteriorizada y concreta, que debe tener el objeto para crear, reconocer o modificar o extinguir. ¿Y qué lo va a modificar, crear o extinguir en su objeto? Debe de ser un derecho o una obligación jurídica subjetiva y que lo anterior se realizará en el ejercicio de su potestad administrativa. Repitiendo entonces, el acto administrativo es la declaración unilateral de la voluntad de la autoridad externa y concreta y ejecutivo tendiente a crear, reconocer, modificar y extinguir derechos u obligaciones subjetivas mediante el ejercicio de la potestad administrativa. O bien, si tuviera yo que resumirlo y explicarlo de manera clara y concisa, lo haría de la siguiente forma. El acto administrativo es la forma en que la autoridad acciona con sus gobernados con el objeto de cumplir los intereses del colectivo al que gobierna mediante emisión de actos o determinaciones que crean, edificando y que extinguen derechos de uno o varios particulares. Bueno, pues el acto administrativo es un acto jurídico. ¿Por qué? Porque se emite con la voluntad, el fin claro y específico de producir una serie de consecuencias de derecho, las cuales ya analizamos en el concepto. Lo de crear, permitir, modificar o extinguir. Otro punto es que el acto administrativo es de materia del derecho público. ¿Por qué? Porque forma parte del derecho administrativo, el cual forma parte del derecho público. Y además, porque quien emite el acto es la autoridad, entendiéndose como tal una secretaría, un centralizado o demás en ejercicio de una potestad administrativa, de una calidad de imperio por la cual se encuentra subordinado el administrado ante él. Es decir, el particular le pide, digamos, no se encuentra subordinado a la voluntad de una autoridad que lo emite,
Por eso adquiere esta característica de ser del derecho público, lo cual se concatena con la unilateralidad que ya comentábamos en la conceptualización. Otro punto interesante es que lo omite la administración pública, y aquí es donde tenemos que abocarnos en la ley de la materia en específico. Por ejemplo, si nos vamos a la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, la que es de aplicación federal, nos dice en su artículo primero que será aplicable a los actos, procedimientos y resoluciones 1. De la Administración Pública Federal Centralizada, lo que comúnmente conocemos como secretarías. 2. A los organismos descentralizados de la Administración Pública Federal. 3. A las paraestatales respecto a los actos que ejerce y que se realicen como autoridad. 4. A los servicios que el Estado preste de manera exclusiva. Y 5. A los contratos que los particulares solo puedan celebrar con el mismo. Ojo, esto es materia de la legislación federal o del fuero federal. Si nos pasamos a la legislación local, en el caso de la Ciudad de México, nos va a señalar otros diferentes, pero como lo habíamos comentado desde el principio, vamos a centrarnos en la federal. Creo que los primeros 3 puntos referentes a la centralizada, a la descentralizada, han quedado claros, pero hay 2 de aplicación de la ley que me gustaría explicar. Y el primero es a los servicios que el Estado presta de manera exclusiva. ¿Qué quiere decir esto? Aquellos servicios que solo presta el Estado, por ejemplo, el servicio de la electricidad, que conocemos como la Comisión Federal de Electricidad. Es un servicio que solamente presta el Estado. Pues bien, la legislación del procedimiento administrativo y lo que estamos aprendiendo del acto administrativo le será aplicable a esta empresa del Estado, a la Comisión Federal. Desconozco si haya alguna otra que solo presta el Estado o otro servicio como para ejemplificarlo, pero yo utilicé la Comisión Federal. Menciono que la Comisión Federal de Electricidad y la segunda, los contratos que los particulares solo pueden celebrar con el mismo, es decir, con la Administración Pública Federal. ¿Qué tipo de contratos solo pueden celebrarse con ellos? Vamos a lo mismo, el de la prestación del servicio de electricidad. ¿Por qué? Porque solamente la Comisión Federal de Electricidad presta este servicio, y tengo entendido que hay otras que también prestan los servicios exclusivos, pero como no tengo bien claro este punto, señalo a la Comisión Federal de Electricidad. Siendo claros, aplica también a todos aquellos actos que el Estado realice mediante alguna paraestatal que tenga el monopolio de ese servicio como electricidad, y en los contratos que el particular celebre con esa paraestatal que tiene el monopolio. El cuarto punto es que es impugnable o recurrible. Estamos hablando que el acto de autoridad puede ser atacado por medio de un recurso, que en materia administrativa sería el recurso de revisión, o que puede ser impugnado vía jurisdiccional ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Igual en materia local, pues habría que revisar por medio de qué ley sería. Y la última característica, y caemos en otro tema de filosofía, es la finalidad que persigue el acto, y dicha finalidad es una finalidad de interés público, entendiendo el interés público como el beneficio de la sociedad en común, como un estado de bienestar, lo cual queda a debate de aquellos doctrinarios, pensadores y filósofos del derecho. Y aquí nos vamos a centrar en que tiene que perseguir una finalidad de interés público y no vamos a entrar más allá. Como vemos, estos 5 puntos que acabamos de mencionar se concatenan con los puntos conceptuales que yo les había mencionado anteriormente, destacando obviamente lo de que es un acto jurídico que lo emite la finalidad del interés y que puede ser recurrido. Y bien, ya comentamos la conceptualización del acto administrativo, ya señalamos algunas características y ahora es momento de precisar cuáles son los requisitos y elementos que tiene el acto administrativo. Y esto sí,
es mejor que lo consultemos en la legislación aplicable que ya comentamos anteriormente. ¿Cuál es? Porque si lo consultamos en algún libro o en algún material doctrinario, es muy probable que nos encontremos con reglas muy generales y que van a ser vigentes en más países además de México, o que lo encontremos ya derogado. Bueno, los elementos del acto, que son la parte medular del acto administrativo, son los siguientes. El primero, la competencia, encontrado en la fracción primera, que nos dice ser expedido por órgano competente a través del servidor público. Y en caso de que dicho órgano fuere colegiado, reúna las formalidades de ley o decreto, es decir, si se va a emitir un acto administrativo en materia de contribuciones, debe de ser emitido por el Servicio de Administración Tributaria en materia federal y por el servidor público competente en la materia. Segundo, el objeto, encontramos una fracción segunda que dice tener objeto que puede ser materia del mismo determinado o determinable, preciso en cuanto a las circunstancias de tiempo y lugar y previsto en la ley. En el objeto encontramos que debe de ser materia del mismo, materia del acto, es decir, que si vamos a emitir un acto en materia de recaudación, en materia de contribuciones, el acto debe de estar pendiente a una contribución. No podemos emitir un acto en materia fiscal cuyo objeto sea materia laboral. No podemos emitir un acto en materia administrativa cuyo objeto sea de materia penal. Por eje determinable o determinado. El objeto que lo debemos de determinar, por ejemplo, que el monto de la contribución sea tanto. Preciso en cuanto a las circunstancias de tiempo y lugar. Esto, cuando hablamos de actos administrativos, como son las visitas domiciliarias, las notificaciones y demás, y que se encuentre previsto por la ley. Es decir, que el acto administrativo se encuentra regulado en la legislación. El tercer punto es que el acto administrativo persiga una finalidad de interés público. Esto lo encontramos en la fracción tercera. Cumplir con la finalidad de interés público regulado por las normas en que se concreta, sin que puedan perseguirse otros fines distintos. Volvemos a lo mismo. El acto administrativo, como ya veíamos, debe ser un objeto determinado. Además, cumplir con una finalidad de interés, lo cual ya habíamos dicho que dejaríamos a debate de los filósofos y doctrinarios. Pero para entenderlo, que por ejemplo en materia de contribuciones se cumple con ese interés de aportar al Estado, con esa obligación contemplada en el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, forzosamente debe cumplir una finalidad de interés público. No podemos emitir un acto administrativo con objeto de enriquecer al servidor público. No podemos emitir un acto administrativo con el objeto de un interés privado, de un interés particular. Debe de ser de interés público. El cuarto es un requisito de forma que nos dice que debe de constar por escrito y con la firma autógrafa. Es decir, hacer constar por escrito y con la firma autógrafa de la autoridad que nos lo expida. Creo que aquí no hay nada que señalar. El quinto es un elemento constitucional también. Es estar fundado y motivado. Esto se relaciona con todos. ¿Por qué? Porque al hablar de la competencia, esta competencia debe de estar fundada y motivada. Al hablar de objeto, el objeto debe de estar fundado y motivado. Al hablar de una finalidad de interés público, debe fundarse y motivarse. Este punto, el quinto, el de la fundamentación y motivación, es el que yo consideraría el central del acto administrativo, el medular de los requisitos, y en el que hay que poner especial cuidado a la hora de la emisión de un acto y de la revisión del mismo. El siguiente, que en la ley sería el numeral séptimo, dice sujetarse a las disposiciones procedimentales. Por ejemplo, cumplir con los requisitos de la ley en materia del procedimiento, como ya ejemplificaba con la notificación anteriormente. La ley nos señala una serie de requisitos para realizar la notificación personal. Cuando se realiza la notificación personal,
cuándo debe de ser por estrados, cuándo debe de ser por edictos. A eso hace referencia este punto, de sujetarse a las disposiciones del procedimiento. El próximo nos habla de que sea expedido sin que medie error sobre el objeto, sobre la causa o el motivo o sobre la finalidad. Nada que explicar. Que el objeto del acto administrativo debe de ser lícito, obviamente, y no debe de haber error. Sobre el punto siguiente nos habla de que sea expedido sin que medie dolo o violencia en su emisión. Es decir, a la hora de exteriorizar el acto como tal, que se exteriorice sin lesionar los derechos del particular al que va dirigido. Otro es mencionar el órgano del cual emana, lo cual se relaciona con la competencia, con el objeto y obviamente con la fundamentación, motivación. El próximo punto es otra vez de forma, ser expedido, señalando el lugar y fecha de emisión. No hay nada que explicar y tratándose de actos recurribles, deberá hacerse mención de los recursos. Es importante mencionar que siempre que estemos revisando un acto administrativo, de los cuales les mencioné un ejemplo, hay que analizar que cumpla con todos esos requisitos y con los otros que están señalados en la ley, porque del incumplimiento de alguno de ellos puede emanar la nulidad del acto. La Ley Federal de Procedimiento Administrativo nos marca también en su artículo 11 que el acto administrativo puede extinguirse por las causas que nos describen en sus fracciones de la primera a la sexta y que pueden ser las siguientes: el cumplimiento de su finalidad, la expiración del plazo cuando la formación del acto administrativo está sujeto a una condición a término suspensivo y este no se realiza dentro del plazo señalado en el propio acto, por el conocimiento de una condición resolutoria por la renuncia del interesado cuando la hubiera sido dictada en exclusivo beneficio de éste y no sea en perjuicio del interés público, y por revocación, cuando así lo exija el interés público de acuerdo con la ley de la materia. Dentro de este tema debemos mencionar también diversos elementos que conforman lo que es el acto administrativo, su procedimiento, incluso también las obligaciones administrativas. Los elementos de los que hablamos son, por ejemplo, la personalidad, los plazos, las notificaciones, los actos de inspección y vigilancia, los requerimientos, infracciones y sanciones administrativas. Y para su estudio debemos de remitirnos a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y al Código Federal de Procedimientos Civiles, por ejemplo. Hablando de personalidad, el Código Federal de Procedimientos Civiles nos habla en el artículo 1 que se entiende como personalidad a la cualidad procesal que permite iniciar ante la autoridad judicial a instancia correspondiente para la constitución o declaración de un derecho. Por analogía, la personalidad para efectos de derecho administrativo es la cualidad procesal para que la autoridad administrativa constituya o declare un acto administrativo. Los plazos son elementos que se enmarcan en las reglas procesales de la validez del acto propio. En este sentido, en los artículos 28 y 29 de la Ley Federal de Procedimientos Administrativos, indica que las actuaciones y licencias administrativas se practicarán en días y horas hábiles y que los plazos fijados en días no se contarán los inhábiles, salvo la disposición en contrario. En el caso del procedimiento administrativo, el artículo 17 y 17b de la Ley Federal de Procedimientos Administrativos dispone que en efecto disposición legal o administrativa expresa en establecer algún otro plazo, el plazo genérico para resolver un asunto administrativo no debe de ser mayor a 3 meses, para que la dependencia, órgano administrativo se pronuncie respecto del mismo. Si transcurren esos 3 meses y aún no se ha emitido la resolución por parte de la autoridad administrativa, se entiende que en ese sentido es negativo. Y el promovente, a menos que en otra disposición legal o administrativas de carácter general se prevea lo contrario.
Respecto a las notificaciones, en el artículo 35 de dicha ley podemos leer que son el acto procesal por el cual se le comunica a las partes una resolución emitida por la autoridad administrativa. Este artículo establece que las notificaciones, citatorios y emplazamientos, requerimientos y solicitud de informes o documentos y las resoluciones administrativas definitivas podrán realizarse personalmente, por oficio o por edictos. Tratándose de actos distintos a los señalados anteriormente, las notificaciones podrán realizarse por correo ordinario, mensajería, telegrama o previa solicitud por escrito del interesado, a través de telefax, medios de comunicación electrónica u otro medio similar. Para esto existe una excepción que dice que salvo cuando existe impedimento jurídico para hacerlo, la resolución administrativa definitiva deberá notificarse al interesado por medio de correo, certificado o mensajería. En ambos casos con acuse de recibo siempre y cuando los solicitantes hayan adjuntado al promover el trámite el comprobante del pago del servicio respectivo. Respecto a los actos de inspección y vigilancia, el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se refiere a la actividad administrativa de inspección y vigilancia cuando indica que la autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias únicamente para cerciorarse de que se han cumplido los reglamentos sanitarios y de policía y exigir la exhibición de los libros y papeles indispensables para comprobar que se ha acatado las disposiciones fiscales, sujetándose en estos casos a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos. El artículo 9 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo señala que el acto administrativo válido será eficaz y exigible a partir de que surta efectos la notificación legalmente efectuada. Pero contiene una excepción. La excepción contemplada en el mismo artículo que comentamos es cuando el acto administrativo por el cual se otorga un beneficio al particular, caso en el cual su cumplimiento será exigible por al órgano administrativo que lo emitió desde la fecha en que se dictó o aquella que se tenga señalada para iniciar su vigencia. También cobra excepción los casos en que se realicen actos de inspección, investigación o vigilancia conforme a las disposiciones de la propia ley, los cuales son exigibles a partir de la fecha en que la Administración Pública Federal los efectúe. Hablando de los requerimientos en el proceso administrativo, nuestra antología también nos arroja que en género el requerimiento es una especie de los medios de comunicación que se prevén en las legislaciones procesales. Tengamos presente que los medios de comunicación procesal son aquellos canales por donde la autoridad administrativa hace de conocimiento de algún interviniente del procedimiento que se desahoga. El requerimiento es la intimación que hace la autoridad a una persona para que haga o se abstenga de hacer una conducta prevista u ordenada. En el proceso también podemos notar que existen infracciones y sanciones administrativas, las cuales la Ley Federal de Procedimientos Administrativos nos indica que son un castigo por la violación a las disposiciones contenidas en ella. En la observancia de reglas administrativas genéricas o especiales por parte de los particulares, las sanciones pueden consistir de conformidad en el artículo 70 de la ley referida en las siguientes. Número 1, amonestación o apercibimiento. Número 2, multa. Número 3, multa adicional por cada día que persista la infracción. Número 4, arresto hasta por 36 horas. 5, clausura temporal o permanente, parcial o total, y las demás que señalen las leyes o reglamentos. Es importante señalar que existe un recurso de impugnación en contra de la emisión del acto administrativo. Es susceptible de hacerlo en la sede administrativa que lo emite. El recurso bajo las reglas de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo es el de revisión y está contemplado en el artículo 83 de dicha ley.
La generación de los actos administrativos puede convertirse en la sede judicial, es decir, tiene la oportunidad de ir ante un tribunal de justicia que decida sobre la legalidad del acto que ha surgido a la vida jurídica. En materia federal, el artículo 73, fracción 29H, establece la creación de un tribunal administrativo que es por completo independiente del Poder Judicial. Incluso lo debemos considerar como uno de los organismos autónomos constitucionales previstos en el ordenamiento político de nuestra nación. Es por eso que en la reforma constitucional publicada el 27 de mayo del 2015 se instituyó un órgano jurisdiccional especializado en materia administrativa que se denomina Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Este tribunal tiene una característica y es autonomía constitucional, ya que no se encuentra ligado a ninguna otra estructura jurisdiccional en el país. Con fundamento en el artículo 73, fracción 29H de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, su competencia constitucional se reduce a 3 materias. La primera es la resolución de los conflictos que tienen los particulares con la administración pública, desahogándose ante el mismo lo que en la dogmática se denomina juicio contencioso administrativo. La otra competencia constitucional es la de ser tribunal de imposición de sanciones administrativas a los servidores públicos por las responsabilidades administrativas que la ley determine como graves. La última competencia también sancionará a los particulares que participen en actos vinculados con dichas responsabilidades, así como fijar a los responsables el pago de indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la hacienda pública federal o al patrimonio de los entes públicos federales. Es por ende que el juicio que se sustancia para dirimir las controversias administrativas se denomina contencioso administrativo y está previsto en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. De acuerdo con la legislación en el artículo 1A y 13 de dicho ordenamiento, hay 3 vías por las cuales se puede llevar a cabo este juicio y son la tradicional, o puede ser sumario o en línea. Si el juicio se lleva a cabo en la manera tradicional, será un juicio que se substancia recibiendo las promociones y demás documentos en manuscrito o impresos en papel y formando un expediente también en papel, donde se agregan las actuaciones procesales, incluso en los casos en que sea procedente la vía sumaria o el juicio de resolución exclusiva de fondo. Si es un juicio en línea, su substanciación y resolución en todas sus etapas, así como de los procedimientos de ejecución previstos en el artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, será a través del sistema de justicia en línea, incluso en los casos que sea procedente la vía sumaria. Si el juicio es por la vía sumaria, el juicio contencioso administrativo federal puede llevarse a cabo por la vía sumaria en los siguientes casos establecidos en el artículo 58-2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, cuando se impugnen resoluciones definitivas cuyo importe no exceda de 15 veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, elevado al año al momento de su emisión. Procederá el juicio en la vía sumaria siempre que se trate de alguna de las resoluciones definitivas siguientes: las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos por las que se fije una cantidad líquida en crédito fiscal, las que únicamente impongan multas o sanciones pecuniarias o restitutorias por infracción a las normas administrativas federales, las que exijan el pago de créditos fiscales cuando el monto de los exigibles no exceda el importe citado, las que requieran el pago de una póliza de fianza o de una garantía que hubiera sido otorgada a favor de la Federación, de organismos fiscales autónomos o de otras entidades paraestatales de aquella, las recaídas a un recurso administrativo cuando la recurrida sea de las consideradas en los incisos anteriores y el importe de esta última no exceda al antes señalado. Platicamos de fases procesales de la vía tradicional, las cuales se transformarán en otras vías procesales por diferencias en relación de ocupar el sistema en línea de tramitación en juicio. En la fase expositiva, la demanda, a excepción que se opte por el sistema en línea,
En la vía tradicional se iniciará a instancia de la parte que se sienta agraviada por la emisión de los actos administrativos a que hace referencia el artículo 3 de la Ley Federal de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. El término genérico de interposición de una demanda contenciosa administrativa es de 30 días. El escrito debe de agotar las formalidades indicadas en el artículo 14 de dicha ley. En el mismo escrito se debe de ofrecer las pruebas de la acción que se promueva. Al escrito de demanda deben anexarse copias para correr traslado a las partes, documentos que comprueben personalidad o representación de quien demanda y documentos probatorios documentales como se indica en el artículo 15 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. La contestación se realiza por escrito y en el término de 30 días, así nos lo marca el artículo 19 de dicha ley, si no se produce la contestación en tiempo y forma o esta no se refiere a todos los hechos, se tendrán como ciertos los que el actor impute de manera precisa al demandado, salvo que por las pruebas rendidas o por hechos notorios resulten desvirtuados. De conformidad con el artículo 22 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en la contestación de la demanda no podrán cambiarse los fundamentos de derecho de la resolución impugnada. En caso de resolución de negativa ficta, la autoridad demandada o la facultada para contestar la demanda expresará los hechos y el derecho en que se apoya la misma. En la contestación de la demanda o hasta antes del cierre de la instrucción, la autoridad demandada podrá allanarse a las pretensiones del demandante o revocar la resolución impugnada. En la fase probatoria y como ocurre en todo procedimiento judicial, el actor que pretende que se reconozca o se haga efectivo un derecho subjetivo deberá probar todos los hechos de los que se deriva su derecho y la violación del mismo, cuando ésta consista en hechos positivos y el demandado de sus excepciones. En el juicio contencioso administrativo federal se admiten toda clase de pruebas excepto las de confesión de las autoridades, mediante absolución de posiciones y la petición de informes, salvo que los informes se limiten a hechos que consten en documentos que obren en poder de las autoridades. Las pruebas supervenientes podrán presentarse siempre que no se haya dictado sentencia. En este caso se ordenará dar vista a la contraparte para que en el plazo de 5 días exprese lo que a su derecho convenga. De acuerdo con el artículo 43 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, debe dictarse un acuerdo donde se tenga por contestada la demanda y ordenar la preparación de las pruebas que así lo requieran y proveer lo necesario para fijarse las diligencias en las que se desahogarán. Según los artículos 15 y 21 de dicha ley, nos marca que aquellas pruebas que requieren preparación deben de desahogarse en relación con la pericial. Primero se debe de ofrecer junto con los cuestionarios que deban responder los peritos. Cuando se dicta el acuerdo de tener por contestar la demanda, se requerirá a las partes para presentar a sus peritos a protestar el cargo dentro de los siguientes 15 días. Esto nos lo marca el artículo 43, fracción 1 de dicha ley. El dictamen pericial debe rendirse en los siguientes 15 días. Esto nos lo marca igual en el artículo 43, fracción 3. Pero podrá prorrogarse al plazo de existir alguna causa justificada, así calificada por el magistrado instructor. De acuerdo con el artículo 44, para desahogar la prueba testimonial se requerirá al oferente para que presente a los testigos y cuando ésta manifieste no puede presentarlos, el magistrado instructor los citará para que comparezcan el día y la hora que al efecto se señale. De los testimonios se levantará el acta pormenorizada y podrán serles formuladas por el magistrado o por otras partes aquellas preguntas que estén en relación directa con los hechos controvertidos o persigan la aclaración de cualquier respuesta. Las autoridades rendirán testimonio por escrito. En la fase conclusiva, el artículo 47 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establece que 5 días después de que haya concluido la sustantación del juicio y no existiera ninguna cuestión pendiente que impida su resolución, el magistrado instructor notificará a las partes
que tienen un término de 5 días para formular alegatos de lo bien probado por escrito. Los alegatos presentados en tiempo deberán ser considerados al dictar sentencia. Dichos alegatos no pueden ampliar la litis fijada en los acuerdos de admisión o la demanda o de admisión a la ampliación a la demanda. En su caso, al vencer el plazo de 5 días, con alegatos o sin ellos, quedará cerrada la instrucción del juicio sin necesidad de una declaratoria expresa, y a partir del día siguiente empezará a computarse en los plazos previstos en el artículo 49 de esta ley. Dentro de este juicio pueden promoverse, como en cualquier otro, incidentes. Como todos sabemos, básicamente un incidente es un juicio pequeño dentro del juicio, donde se deducirá un derecho procesal, pero que surgió con motivo del juicio que se está ventilando. Hay incidentes que no suspenden la tramitación del procedimiento y otros que expresamente lo suspenden, y a ellos se les denomina de previo y especial pronunciamiento, porque comprometen en mucho la vida del juicio. De conformidad con el artículo 29 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, los incidentes de previo y especial pronunciamiento son la incompetencia por materia, el de acumulación de juicios, nulidad de notificaciones, la recusación por causa de impedimento, reposición de autos y la interrupción por causa de muerte, disolución de declaratoria de ausencia o incapacidad. Y por último tenemos la sentencia, que es la resolución que pone fin a la instancia y en la cual se decide sobre la procedencia de la acción, así como de lo fundado o infundado en la misma. En términos del artículo 49 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, esta resolución se debe de pronunciar por la sala competente y se hará por unanimidad o mayoría de votos de los magistrados integrantes de la sala. Dentro de los 45 días siguientes a aquel en que haya quedado cerrada la instrucción en el juicio, para ello el magistrado instructor formulará el proyecto respectivo dentro de los 30 días siguientes al cierre de instrucción. Para dictar resolución en los casos de sobreseimiento por alguna de las causas previstas en el artículo 9, no es necesario que se cierre la instrucción, ya que incluso puede sobrevenir en el desahogo del juicio. De conformidad con el artículo 50 de la ley que estamos manejando, las sentencias emitidas por el tribunal se fundarán en derecho y resolverán sobre la pretensión del actor que se deduzca de su demanda en relación con una resolución impugnada, teniendo la facultad de invocar hechos notorios. Y por último, vamos a tomar el tema de las obligaciones administrativas. Parte de estas son los convenios administrativos y están regulados en el Código Civil Federal, que en su artículo 1792 dice que convenio es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones, mientras que en el artículo 1793 señala que los convenios que producen o transfieren las obligaciones y derechos adquieren el nombre de contratos. Estos dos conceptos llevados al ámbito de las obligaciones administrativas se traducen en que la Administración Pública Federal puede celebrar diversas tareas por la vía de un convenio, mismo que se caracteriza por no encontrarse en alguna regulación especial. Por otro lado, tenemos también la planeación administrativa. Como se ha señalado con anterioridad, la ley de planeación contiene este principio. Dicha ley tiene por objeto de conformidad en su artículo primero los siguientes aspectos: las normas y principios básicos conforme a los cuales se llevará a cabo la planeación nacional del desarrollo y encauzar una función de esta, las actividades de administración pública federal, las bases de integración y funcionamiento del Sistema Nacional de Planeación Democrática, las bases para que el Ejecutivo Federal coordine las actividades de planeación de Administración Pública Federal, así como la participación en su caso mediante convenio de los órganos constitucionales autónomos y los gobiernos de las entidades federativas conforme a la legislación aplicable, los órganos responsables del proceso de planeación, las bases de participación y consulta a la sociedad, incluyendo a los pueblos y comunidades indígenas a través de sus representantes y autoridades en la elaboración del plan y programas administrativos,
y las bases para que el Ejecutivo Federal concierte con los particulares las acciones a realizar para la elaboración y ejecución del plan y los programas. También existen los acuerdos de coordinación. De conformidad con el artículo 33 de la Ley de Planeación, la existencia de estos acuerdos de coordinación surgen a partir de la necesidad del Poder Ejecutivo Federal para realizar convenios con los órganos constitucionales autónomos y los gobiernos de las entidades federativas con el objeto de satisfacer las formalidades que en cada caso procedan, establecer los esfuerzos que se requieran para que participen en la planeación nacional del desarrollo. Asimismo, se pretende que coadyuven en el ámbito de sus respectivas competencias a la consecución de los objetivos de la organización nacional y para que las acciones a realizarse por dichas instancias se programen de manera conjunta. Para el caso de la coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, se deberá considerar la participación que corresponda a los municipios y demarcaciones territoriales. Existen también los anexos de ejecución, que son adiciones que se otorgan para la operatividad de un convenio. Son necesarios para dar complemento a las diversas etapas que conlleva la aplicación de un acuerdo y tienen como objeto definir los periodos en los que se materializará algún objetivo. Los convenios de concertación nos marca en el artículo 37 que el Ejecutivo Federal, por así o a través de sus dependencias y las entidades paraestatales, podrán concertar la realización de las acciones previstas en el plan y los programas con las representaciones de los grupos sociales o con los particulares interesados. El Ejecutivo Federal podrá asignar convenios de concertación de acciones con las comunidades indígenas en todos aquellos asuntos que se consideren pertinentes y de conformidad con lo establecido en las leyes que rijan en la materia de que se trate. También existen los convenios entre dependencias. En el artículo 35 de la Ley de Planeación señala que en la celebración de los convenios entre las dependencias, el Ejecutivo Federal definirá la participación de los órganos de administración pública centralizada que actúen en las entidades federativas en las actividades de planeación que realicen los respectivos gobiernos de las entidades. Los contratos administrativos también se contienen diferentes leyes, tanto su identificación como su regulación, ya que el convenio tiene normas especiales previstas en la ley. También existen procedimientos de contratación, lo cual nos dice la ley que los contratos que genera no pueden hacerse de manera caprichosa en el sentido de generar una obligación con un proveedor de un bien o servicio para el Estado, debido a que se da lugar a fenómenos de acaparamiento o de carácter ilícito en contra del patrimonio estatal. Por este motivo se ha diseñado un modelo de procedimiento para la contratación con la Administración Pública Federal. De conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se ha planteado distintos modelos de contratación en el artículo 26. También existe lo que es la obra pública. Este es el contrato más representativo de la administración pública y se encuentra regulado en la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas. Cabe precisar que el artículo 1 de la Ley de Obras Públicas indica que las obras públicas y servicios relacionados con las mismas que sean contratadas por las empresas productivas del Estado y sus empresas productivas subsidiarias quedan excluidos de la aplicación de este ordenamiento. Los contratos que celebren las dependencias con las entidades y los actos jurídicos que se lleven a cabo entre dependencias o bien alguna dependencia o entidad de la Administración Pública Federal con alguna perteneciente a la Administración Pública de una entidad federativa no estarán dentro del ámbito de aplicación de esta ley. Por su parte, cuando la dependencia o entidad obligada a realizar los trabajos no tenga la capacidad para hacerlo por sí misma y contrate a un tercero para llevarlos a cabo, este acto quedará sujeto a la Ley de Obras Públicas. Ahora bien, las obras públicas que deban ejecutarse para crear la infraestructura necesaria en la prestación de servicios públicos que los particulares tengan concesionados no estarán obligadas a la Ley de Obras Públicas.
En este sentido, es necesario definir el concepto de obra pública. Para ello, el artículo 3 de la Ley de Obra Pública describe que son los trabajos que tengan por objeto construir, instalar, ampliar, adecuar, remodelar, restaurar, conservar, mantener, modificar y demoler bienes inmuebles. Asimismo, quedan comprendidos dentro de las obras públicas los siguientes: el mantenimiento y la restauración de bienes muebles incorporados o adheridos a un inmueble cuando implique modificación al propio inmueble. Los proyectos integrales en los cuales el contratista se obliga desde el diseño de la obra hasta su terminación total, incluyéndose cuando se requiera la transferencia de tecnología. Los trabajos de exploración, localización y perforación de distintos a los de extracción de petróleo y gas, mejoramiento del suelo y subsuelo, desmontes, extracción y aquellos similares que tengan por objeto la explotación y desarrollo de los recursos naturales que se encuentren en el suelo o en el subsuelo. La instalación de islas artificiales y plataformas utilizadas directa o indirectamente en la explotación de recursos naturales. Los trabajos de infraestructura agropecuaria, la instalación, montaje, colocación o aplicación, incluyendo las pruebas de operación de bienes muebles que deban incorporarse o adherirse a destinarse a un inmueble, siempre y cuando dichos bienes sean proporcionados por la convocante al contratista, o bien cuando incluyan la adquisición y su precio sea menor al de los trabajos que se contraten. Las asociadas a proyectos de infraestructura que impliquen inversión a largo plazo y amortización programada, en las cuales el contratista se obliga desde la ejecución de la obra, su puesta en marcha, mantenimiento, operación de la misma, y todos aquellos de naturaleza análoga, salvo que su contratación se encuentre regulada en forma específica por otras disposiciones legales. Después de todo lo revisado hasta aquí, es menester rememorar que la asignación de una obra pública puede darse por el proceso de licitación, de invitación cerrada o adjudicación directa, aplicándose las reglas que anteriormente se señalaron para cada caso. Dichos estatutos se reproducen en la Ley de Obras Públicas en sus artículos 27 al 44. Una vez conferida la obra pública, se procede a la formalización del contrato, que en términos del artículo 46 de la Ley de Obra Pública deberá contener lo siguiente: el nombre, denominación o razón social de la dependencia o entidad convocante y del contratista, la indicación del procedimiento conforme al cual se llevó a cabo la adjudicación del contrato, los datos relativos a la autorización del presupuesto para cubrir el compromiso derivado del contrato, acreditación de la existencia y personalidad del licitante adjudicado, la descripción pormenorizada de los trabajos que se deban ejecutar, debiendo acompañar como parte integrante del contrato, en el caso de las obras públicas, los proyectos, planos, especificaciones y normas de calidad programadas y presupuestos, tratándose de servicios, los términos de referencia, el precio a pagar por los trabajos objeto del contrato, así como los plazos, forma y lugar de pago y cuando corresponda de los ajustes de costos, el plazo de ejecución de los trabajos, así como los plazos para verificar la terminación de los trabajos y la elaboración del finiquito, porcentajes, números y fechas de las exhibiciones y amortización de los anticipos que se otorguen, forma o términos y porcentajes de garantizar la correcta inversión de los anticipos y el cumplimiento del contrato, términos, condiciones y el procedimiento para la aplicación de penas convencionales y retenciones o descuentos, procedimiento de ajuste de costos que regirá durante la vigencia del contrato, términos en que el contratista, en su caso, reintegrará las cantidades que en cualquier forma hubiere recibido en exceso por la contratación o durante la ejecución de los trabajos. La indicación de que en caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estará a cargo del licitante o contratista según sea el caso, salvo que exista impedimento, la estipulación de que los derechos inherentes a la propiedad intelectual que se deriven de los servicios de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones contratados invariablemente
se constituirán a favor de la dependencia o de la entidad según corresponda en términos de las disposiciones legales aplicables. Los procedimientos para resolución de controversias, distintos al procedimiento de conciliación previsto en la Ley de Obras Públicas. Las causales por las cuales la dependencia o entidad podrá dar por rescindido el contrato y los demás aspectos y requisitos previstos en la convocatoria a la licitación e invitaciones cuando menos a 3 personas, así como los relativos al tipo de contrato de que se trate. Y bueno, hasta aquí llegamos con el tema del acto y del procedimiento administrativo. Espero y me haya dado a entender. Gracias.